Buenas tardes, buenas noches para todos. Aquí estamos en una nueva conferencia de este hermoso espacio que hemos generado con Desafiando Fronteras, Voces que Inspiran la Vida. Y en esta ocasión me toca presentar a un Master Coach con una trayectoria muy linda que nos va a compartir una conferencia en la que vamos a mezclar cuentos y desarrollo personal. Ya nos va a estar ampliando esto Juan Manuel Rincón. Voy a contarles un poquito para los que no saben, no lo conocen, que Juan Manuel es máster en coaching directivo y liderazgo, consultor y docente en talento humano, especialista en derecho laboral, con más de 20 años de experiencia directiva y de asesoría en gestión humana y relaciones laborales. Y a mí personalmente me intriga mucho saber de qué se trata esto de cuentos para el desarrollo personal. Así que el espacio es todo tuyo, Juan Manuel. Bueno, pues muchas gracias y un verdadero honor el estar nuevamente aquí en Desafiando Fronteras y en este espacio para compartir cuentos de desarrollo personal. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que se trata. De lo que se trata es de, a partir de unos cuentos, particularmente que están en un texto de Nicolás Reyes que se llama Compórtate como un animal. Estaremos, digamos, echando mano de esos cuentos para extraer algunas lecciones de desarrollo personal. El texto como tal de Nicolás tiene 18 cuentos que abarcan los más diversos temas, desde el tema de sentido de propósito, trabajo en equipo, resiliencia, transformación, cambio, bueno, pero he seleccionado tres en particular para este espacio. Y a partir de cuando compartamos esos cuentos, veremos qué lecciones o qué enseñanzas nos dejan. Particularmente estaremos compartiendo un cuento sobre el tema se llama el cuento de las ranitas o de las ranas. A lo mejor varios de ustedes lo han escuchado y ese cuento nos dará la pauta para hablar de temas de el poder de las palabras. Luego estaremos hablando de un cuento sobre el águila que fue criada por unas gallinas. Y bueno, ese tema nos dará la pauta para hablar sobre el tema de talento. Y finalmente el cuento de los salmones, que nos dará la pauta para hablar sobre el tema de los hábitos, la resiliencia, el sentido de propósito. Son los tres cuentos que vamos a abordar y cada uno de ellos, como les decía, nos permitirá abordar algo de la teoría de desarrollo de talento, ¿no? Entonces, básicamente esa es, digamos, como la metodología. Y sin más, entonces voy a proyectar y entraremos con el cuento de las ranas y el poder de las palabras. Entonces voy a proyectar, me confirman si comienzan a ver mi pantalla en un minuto. Ahí la están viendo. Sí, Juan, Ahora estamos sí. viendo la presentación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí vamos. Esto es lo que les acabo de comentar, los tres cuentos, y luego al final, pues compartiremos algunas ideas. Eh, Vamos con el cuento de las ranas. Este cuento es muy famoso. Cuenta que un grupo de ranas, en una noche con una torrencial lluvia, ya iban camino nuevamente de su guarida o de su hogar. Y de repente, como ya era casi de noche, no vieron un hueco de un metro de profundidad donde cayeron todas ellas. Y comenzaron a salir, a salir, a salir, y claro, una sobre otra se impulsaba para comenzar a salir y de repente quedó la última ranita, la última, y por más que trataba de hacer el esfuerzo para salir, no podía. Trataba de saltar y bueno, ya todas las demás estaban afuera y comenzaron a analizar la situación. Y un poco luego de ver lo difícil que estaba la situación, prácticamente imposible que saliera del hueco, entonces decidieron pues rodearla y decirle, mire, es muy difícil, es casi imposible, ya todos salimos, pero estás allí en un hueco muy profundo, ya no hay forma, así que casi que con un acto como se podría decir como de no sufra, entréguese, no se maltrate más tratando de salir. Entonces, entréguese, déjese ahí, ya, déjese ahí morir prácticamente.
Entre tanto, la ranita pues seguía saltando y seguía saltando, la última, y de repente dio un salto tan significativo que quedó casi agarrándose al borde de la salida del hueco. Y las otras alcanzaron a agarrarla y comenzaron a jalarla para que saliera. Y de repente, entonces, todas ellas le dicen, oye, pero de verdad, nos has sorprendido porque prácticamente era imposible que hubieras saltado lo que saltaste. Y además te estábamos diciendo que te quedaras ya ahí quieta, que no había posibilidades. Y entonces la rana última, la que logró saltar y salir, les mencionó, mira qué curioso, porque como soy un poquito sorda, entonces yo pensé que lo que estaban haciendo era animándome a salir. Y por eso saltaba, y por eso trataba de hacer mi mejor esfuerzo. Y saltó y salió, efectivamente. Es un cuento, todos los que vamos a compartir son cuentos sencillos, ¿no? Son cuentos como muy simples, pero muy dotados de moralejas. Este en particular comienza por decirnos cuál es la importancia del poder de las palabras. En el ámbito, por ejemplo, empresarial se vuelve fundamental, particularmente cuando hablamos de jefes o de líderes, llamemos líderes a aquellos que sí, a través de sus palabras, potencian el talento de los demás. Cómo indudablemente le ayudan al otro a juzgar como posible el alcanzar su mejor versión de sí mismo. En tanto que también en el ambiente organizacional uno se puede encontrar con jefes que hacen todo lo contrario, que hacen demostración, incluso como si eso fuese parte de su ego y de su autoridad, el hacerle ver a los otros que no lo van a alcanzar o que no están llamados a crecer. Así que hay que tener un cuidado especial en la forma como usamos las palabras con los demás, pero también la forma como usamos las palabras con nosotros mismos. Si la rana que saltó de últimas hubiese alcanzado a escuchar y eventualmente, además de escuchar el mensaje, hubiera creído en ese mensaje, posiblemente no se hubiera lanzado a la acción y posiblemente se hubiera dejado morir allí. Entonces, el poder de las palabras nos trae varias cosas y aquí es donde quiero compartir unas ideas adicionales en torno a esta pequeña, digamos, al pequeño cuento de desarrollo personal. Las palabras son el eje central de los seres humanos. Somos seres dialógicos, nos jugamos la vida en el lenguaje. Nuestra morada es el lenguaje. La calidad de nuestro lenguaje repercute en muchos frentes. A través de nuestro lenguaje desarrollamos nuestra identidad, construimos relaciones, manejamos el ámbito empresarial, incluso asumimos una actitud ante la vida. El lenguaje juega un papel fundamental entonces. Esto que hoy vemos a través de un cuento sencillo, resulta que está particularmente, digamos, desarrollado a partir de la filosofía del lenguaje, una rama de la filosofía que ha cobrado mucha fuerza desde 1950, como personajes como Wittgenstein, como, bueno, Austin, Universidad de Cambridge, de Oxford, para hacer ver que el lenguaje juega un papel fundamental en la vida de los seres humanos. Incluso se vuelve una pieza muy importante en el ambiente de las empresas, porque hoy por hoy sí que sí, a través del lenguaje es que los líderes logran la movilización de los equipos de trabajo. Los tiempos y movimientos del pasado, de la era de las sociedades de las empresas industriales y donde era la voz de mando, yo mando y los demás obedezcan y era una cadena de montaje, esos tiempos y movimientos desaparecieron y hoy por hoy, en las empresas de hoy por hoy, lo que juega un papel fundamental es la coordinación de la acción a través de las palabras de los líderes en las empresas, para capturar, para movilizar, para ayudar a que los otros se entusiasmen con el propósito. Y ahí se deriva una cosa un mundo muy interesante, que es una de las derivadas del coaching y particularmente del coaching ontológico, y en el que he puesto foco y me ha llamado poderosamente la atención, que es todo el tema del desarrollo de habilidades conversacionales para los líderes. Ese tema ha llevado a que se hagan entrenamientos, cada vez más cobra más fuerza este tema, en el que los líderes del mundo de hoy realmente no solamente adquieran conciencia, sino que desarrollen esas capacidades para movilizar a sus equipos de trabajo.
no solamente se requiere contenido en lo que se habla, sino que se requiere una forma particular de dirigirse en el ambiente organizacional, ¿no? Entonces, es el tipo de lenguaje que hay que utilizar para movilizar propósito organizacional, para coordinar la acción de manera impecable, para dar el feedback y mantener alineados al equipo de trabajo. Estoy citando algunas de los aspectos básicos en el ambiente empresarial. Entonces, bueno, ahí juega un papel. Hoy me voy a centrar en dos aspectos del poder de las palabras, es cómo a través de las palabras, emprendemos la acción para transformarnos y a través de las palabras construimos relación de calidad, como una derivada, digámoslo así, del cuento de las ranas. La primera, a través de las palabras emprendemos la acción para transformarnos. Hay una ecuación, esta ecuación, digamos, es derivada de ese escenario del coaching ontológico. Y esa ecuación básicamente lo que nos dice es que la acción que emprendemos los seres humanos, cualquiera que sea, el salir todos los días a trabajar, digamos, hacer determinadas actividades que van a tono con lo que queremos de la vida, o incluso en el cuento de las ranas, la acción de dar el salto, ¿no? Y dar ese mayor esfuerzo de seguir saltando. Esa es la acción. La acción no se da pura y dura, simplemente porque sí. Detrás de la acción hay una serie de piezas que en una ecuación, llamémoslo así, se combinan para que la acción pueda tener lugar. Y una de las piezas clave es lo que juzgamos como posible, como posible. Si los seres humanos no juzgamos como posible algo, simplemente la acción no se da. Ah, no, eso no es para mí. Ah, no, hasta aquí llegué. Ah, no, eso es para otros. Entonces, no salgo a emprender ningún tipo de acción porque de entrada ya la he negado. Entonces, el juicio de lo posible es lo que se vuelve clave. Recuerden que en el cuento de las ranas, cuando se reunieron todas alrededor del hueco, lo que juzgaron era que era imposible que la otra rana saliera de ahí. La otra, afortunadamente, no les escuchó y seguía creyendo como posible el poderse lanzar y por eso seguía saltando. Entonces, ante la pieza de lo posible, a mí me ha parecido supremamente atractiva porque muchas veces personas incluso con menos recursos o con menos posibilidades que otras llegan incluso más lejos porque se han dado la tarea de encontrar qué es lo que es posible para ellas. Vemos, por ejemplo, y como en su oportunidad estuve en una compañía de banca dedicada a los microempresarios, una de las cosas que me sorprendía era cómo de la nada, incluso con recursos muy escasos, terminaba haciendo primero una pequeñísima microempresa, pero luego uno volvía a los 3 años y ya era una empresa que se movía por la ciudad y luego a los tantos años y ya era una empresa que incluso en algunos casos vimos que comenzaban a exportar. Es increíble. Entonces el juicio de lo posible y lo que nos acompaña se vuelve fundamental. Para seguir en el juicio de lo posible, vale decir, uno, que lo posible entonces está en nuestra mente como un juicio que hacemos a través de una actividad lingüística y entonces las posibilidades de la vida no están a la vuelta de la esquina a ver si se dan o no se dan, sino que están aquí mismo en nuestra mente, en aquello que juzgamos como posible para nosotros. Sí, hay cosas que no son posibles, indudablemente. Ante el fallecimiento de un ser querido o ante la pérdida de un puesto de trabajo, pues ya no es posible ni el volver a la vida de aquellos que seres queridos que ya no están, y ya no es posible el retornar a un trabajo del cual ya no estamos. Muchas cosas no son posibles, pero muchas otras sí. Y ahí es donde está la calidad del juicio de lo que hacemos. Por eso esa oración tan poderosa que dice, independientemente de nuestra concepción religiosa, pero pensemos en un ser superior, la oración que dice, Señor o Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para las que sí puedo cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Si algo tienen los seres humanos que logran temas excepcionales es que se lo juegan por lo posible en cosas que el común de las personas no. Entonces, ahí está la gracia, ¿no? Y resulta que lo posible también va uniéndose con la parte emocional, porque cuando nosotros juzgamos algo como no posible, siendo posible, allí nuestro estado de ánimo es el de resignación. Nos resignamos en la vida, andamos resignados, o sea, no emprendemos ninguna acción.
Pero si juzgamos como posible, así sea retador, una cosa es que sea dura determinado reto, que implique esfuerzo, pero otra cosa es que sea imposible. Y así que si juzgamos como posible el determinado esfuerzo y caminamos hacia allá, entonces allá, aunque sea retador y aunque sea difícil, allá vamos a llegar y emprendemos las acciones para ello. Un ejercicio que en alguna oportunidad también compartí en este escenario y que me encanta hacer para que nos demos cuenta cómo es que juega lo posible y lo no posible, y aquí lo quiero recordar, es simple y llanamente el hacer una hoja de vida o currículum, o vitae o CV, aquí lo llamamos en Colombia hoja de vida o un currículum vitae, y hacerlo el de aquí a 2 años y hacerlo como si fuera realidad hoy, escribirlo hoy, pero pensando que ya se materializó el que está de aquí a 2 años. Y cuando lo comenzamos a escribir y comenzamos a soñar lo que podemos alcanzar, ahí es cuando comenzamos a ver que este juicio de lo posible sí nos acompaña o no nos acompaña. Ahí cuando decimos, no, esa maestría no es para mí, porque es que no. Entonces ahí es cuando estamos haciendo ese juicio de lo posible o no. No, es que en esa universidad eso es para otros, no es para mí. Ahí estamos haciendo el juicio de lo posible o no. Entonces les propongo ese ejercicio para el tema de lo posible y no lo posible. Y recuerden que una calidad de nuestros juicios inmediatamente conecta con nuestra emoción. La emocionalidad del entusiasmo que se da cuando vemos como algo como posible y emprendemos la acción para ello. O la emoción de la resignación, cuando simplemente siendo las cosas posibles no lo hacemos. Y otro tema que va muy de la mano, va muy unido con ese componente de la acción es la corporalidad, la postura ante la vida. Las personas que andan con entusiasmo ante la vida, uno las ve. Es más, yo suelo mencionar que a mí me gusta ver la gente a veces por la calle y cuando van caminando por la calle me doy cuenta, ¿quién va desanimado ante la vida? Y dice, mira, este va para el trabajo, pero eso va, mejor dicho, con los pies prácticamente de rastra, ¿no? Y otras personas que vemos que van allí con ese entusiasmo, su propio cuerpo, su propia postura, dice, oye, este va con ganas de conquistar el mundo. Y finalmente, el otro componente para la acción es el del propósito. El propósito es tal vez el componente más importante y ese también se da a través de las palabras. Miren ustedes, todo esto es para hablar del poder de las palabras. Las palabras entonces comunican lo posible, las palabras comunican a la corporalidad, a la emocionalidad y a través de las palabras también construimos nuestro sentido de propósito. Es fundamental que tengamos claro cuál es nuestro propósito en la vida. Al responder a la pregunta de cómo queremos contribuir a este mundo, esa es la gasolina que nos da la energía suficiente para salir a emprender la acción, aunque esté retadora. Entonces, personas como Víctor Frank o como Mandela nos enseñaron la importancia del sentido de propósito. Víctor Frank, que escribe el hombre en busca de sentido, en ese campo de concentración, mientras este médico estaba allí en el campo de concentración, se dio a la tarea de explorar al ser humano y sí que dijo, oigan, este tema de los que estoy viendo que están sobreviviendo a los campos de concentración, incluyéndome, decía Víctor Frank, no está atado a otra cosa distinta que aquellos que, aunque les habían despojado de todo, de su libertad, de sus bienes, de sus familias, pero aquellos que mantenían aquello que no podía ser despojado, que era su sentido de propósito, ellos tenían la posibilidad de levantarse a pesar de ese extremo de dificultad. ¿Y qué decir de las personas que no están en un escenario tan difícil, pero que la vida ofrece retos, indudablemente? El sentido de propósito es fundamental. Nos lo enseñó Mandela también. Mandela en el año 1964, cuando estaba a puertas de ser condenado a la horca o a la cadena perpetua, dijo, yo vine a este mundo a que convivieran personas blancas y negras en una misma sociedad y pudieran vivir en paz. Y resulta que al día siguiente lo condenaron a cadena perpetua. Y a los 27 años sale de la cárcel, va luego de un proceso muy duro, en el 94 logra finalmente la presidencia de su país, de Sudáfrica, y cuando se estaba posesionando como presidente, da el discurso y dice, yo vine a este mundo para que blancos y negros pudieran convivir. O sea, el mismo discurso que dio 30 años antes. O sea, un sentido de propósito claro. Para quienes no tengan el sentido de propósito escrito, yo los invito a que lo exploren, a que lo escriban,
a que lo tengan en su billetera, que lo tengan a la mano y que esa sea la energía que los entusiasma. Bueno, ese es el tema de la historia de las ranas. Paso a la siguiente y al final damos un espacio para unas preguntas. Esta es la historia del águila creada por unas gallinas. Esta historia es simpática porque da cuenta de unas gallinas que se encontraron un huevo de águila y de una manera compasiva, si se quiere, decidieron, digamos, darle calor al huevo y empollarlo y finalmente salió el águila. Pero claro, el águila salió en el medio de las gallinas, entonces fue criada por las gallinas y aprendió a picotear y a andar por, digamos, recogiendo del suelo los alimentos, las lombrices y los granos y demás. Y el águila, criada por las gallinas y que aprendió a hacer lo que las gallinas, un día mira hacia el cielo y ve otra ave, otra águila. Y dice, oye, qué majestuosa esa águila. Mire cómo vuela, mire esa forma de ir prácticamente y trascender las montañas. Ay, y mire cómo el aire, cómo planea con el aire. Dice, ¿cómo desearía ser un águila? ¿Cómo desearía serlo? Y resulta que estaba allí anhelando ser y resulta que no se daba cuenta que en su ADN tenía el ADN para volar y para ser el ave como el que estaba observando. Entonces, esta es un cuento sencillo que nos invita a hacer conciencia de si tenemos claro para qué somos buenos en la vida, si tenemos claro si somos talentosos, porque fíjense que no pregunto si somos talentosos o no. Yo parto de la base que todos somos talentosos, que eso es la teoría del talento. El problema no es que no seamos talentosos. El problema es que no hayamos identificado para qué somos buenos. Y ahí juega mucho el tema del coaching. Es por eso otro mundo del coaching que me fascina, el acompañar el desarrollo del talento de las personas. Porque estamos claros de que todos los seres humanos, todos, sin excepción, tenemos talentos únicos, distintos, diferenciales, que nos permiten emprender los proyectos que nos hayamos trazado en la vida. Ah, que no todos tenemos el mismo talento. Sí, perfecto, porque los talentos son únicos y distintos, son de cada cual. Ah, que me gustaría haber tenido el talento de fulanito que canta lo más de bonito, que juega fútbol lo más de bien, y resulta que no se me dio. Bueno, pero resulta que afortunadamente los talentos artísticos no son los únicos, hay más talentos. Uno a veces se pone a ver televisión y en la televisión ve los artistas, ve los actores de telenovelas, ve los de MasterChef, ve los de los deportistas, ve los cantantes y uno dice, oiga, ¿será que es que yo en la vida nací sin talento? Porque miren, estos cómo cantan, estos cómo preparan platos espectaculares, miren, estos cómo la sacan del estadio en tal equipo de fútbol o de baloncesto, que sea, y nada de eso como que uno lo ve muy claro en el caso particular de uno mismo. Pero resulta que afortunadamente esos no son los únicos talentos. Entonces la gran tarea que queda aquí, después de esta lección del águila criada por las gallinas, es que ni pensemos por un solo segundo que estamos llamados simplemente a hacer y a repetir lo mismo que se nos ha enseñado de una u otra forma y que lo que los demás digan que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, sino que debemos fielmente consultarnos a nosotros mismos dónde están nuestros propios talentos y cómo queremos ponerlos a disposición del mundo. Porque allí cuando conectas tus talentos con las necesidades del mundo es donde está la noción de vocación, de acuerdo con Aristóteles. Hay unas pistas de talento que yo les voy a mencionar, también en alguna oportunidad las vimos, hoy las vamos a recordar muy rápidamente. Este slide que están viendo, pues simplemente nos recuerda cómo el talento de cada persona es distinto. Cada persona es más, es una combinación de ciertos talentos en particular, combinación de dos o tres talentos muy marcados. La definición técnica de talento es un patrón recurrente de sentimiento, pensamiento y comportamiento que nos acompaña de manera productiva y todos lo tenemos. El tema está en descubrirlo. Y una vez descubierto, poderlo dotar de destrezas y además de conocimientos asociados a ese talento para volverlo una fortaleza. Pistas del talento para los que todavía dudan del talento. Una pista de talento es cuando eran niños y siendo que los demás niños se iban por allá a jugar, había un niño en particular que se quedaba desbaratando un carrito.
¿Por qué le llamaba la atención a ese niño desbaratar un carrito y volverlo a armar? Ahí ya se estaba manifestando el talento. O esa niña que siendo niña, cuando le entregaban su muñeca, lo primero que hacía era quitarle la ropa y hacerle un nuevo diseño y un nuevo vestido. Ahí ya se estaba manifestando algo del talento. Esa es una pista. Otra pista, que todos los que están aquí seguramente lo habrán vivido, hay temas, hay materias, hay, digamos, como ciertos tópicos o del conocimiento y demás, que se les facilita más que a otros. De pronto recuerdan la época del colegio, en la universidad o incluso en el ambiente de trabajo, mientras a otros les genera dificultad ciertos temas, a ustedes se les facilita en particular X tema. Todos los demás, ay, ¿esto cómo era? Yo no lo entendí, ¿será que me explicas? Aquel que con gran facilidad entiende otras cosas, esos temas, él tiene el talento por ahí. Y finalmente, otra huella del talento es el tiempo que se nos va. Cuando el tiempo comienza a fluir y no nos damos cuenta que hemos estado 2, 3 horas en una actividad productiva, simplemente decimos, arrancamos a trabajar a las 2 de la tarde y de repente nos dicen, oye, ya es hora de cenar, ya es hora de ir a comer. Y uno dice, pero ¿a qué horas? Ya son las 8 de la noche y no me di cuenta. Pues cuando eso pase, y a quién le pase, y le pasa mucho a las personas, por ejemplo, que están en talentos artísticos, en la pintura y demás, que se concentran tanto que pasan las horas y no se dan cuenta. Pero también pasa con los otros talentos. O sea, allí, cuando pase eso de que el tiempo se les va, no hay duda de que está en acción el talento. Y finalmente, una pista de talento son los logros ya alcanzados. L- Las personas, todos los que estamos aquí, ya sí que se han dado o han tenido éxitos o logros en su vida. Y resulta que cuando entren a examinar qué estuvo detrás de esos éxitos o de esos logros, y si lo examinan con cierta cuidado, ¿qué hice para alcanzar este logro? Fui persistente, logré liderar un equipo, tuve que persuadir a muchas personas y resulta que va sobre otros logros que ha alcanzado y resulta que comienza a examinarlo y va comenzando a ver que detrás de cada logro hay ciertas cosas que se van repitiendo. Pues ahí están las pistas de talento. Para quien de ustedes técnicamente quiera descubrir, eh, además de estas pistas, realmente cuáles son sus patrones de talento, hay un texto maravilloso que se llama Descubre tus fortalezas de la organización Gallup. El autor es Marcus Buckingham. Y este texto en particular incluso trae un test, o incluso también en Internet se puede conseguir el test de la organización Gallup y entrar y hacer un test de más o menos no más de 10 minutos y a la vuelta de 5 minutos le llega el estudio completo del talento, de por dónde son los talentos más marcados que cada uno tiene. Algo espectacular que hizo la organización Gallup fue que logró identificar, luego de más de 2 millones de entrevistas a muchas personas, logró identificar 34 patrones de talento. La gran dificultad para identificar el talento es que no se tenía clara como la distinción de los diferentes tipos de talento que hay. Y eso fue lo que hizo la organización Gallup. Entonces, gracias a ellos, podemos decir que hay unos talentos de relación, otros de impacto, otros de fortaleza, otros de esfuerzo, otros de pensamiento. Son categorías de talentos. Entonces, cuando hacen la lectura de ese libro o hacen el test, les dicen exactamente de esos 34 patrones de talento, cuáles son los tres particulares más marcados de todos y cada uno. Y una vez los tienen identificados, tienen dos opciones. O dejarlos ahí durmiendo, entonces no hicieron nada con el talento, o definitivamente hacer conciencia de los talentos que ya les acompañan y comenzar a trabajar fuerte, duro en esos talentos para volverlo un diferencial. Al estilo de la mejor metáfora que he encontrado y quienes me han escuchado dicen, "Ah, ese ejemplo siempre lo trae, pero me fascina porque es muy diciente. Es el ejemplo de Tiger Woods, el golfista. Resulta que yo siempre pensé que el golfista Tiger Woods, famoso, número uno a nivel mundial, era bueno en todo el campo de juego. Y resulta que no. Resulta que hay áreas del campo de juego donde es más o menos regular y otras donde es bueno. En las que era más o menos, trabajó y trabajó muy duro, de tal forma que cuando pasa por ahí es un golfista promedio. O sea, no sabríamos quién es Tiger Woods.
pero en las áreas del campo de juego donde es muy bueno, trabajó y trabajó y trabajó muy, muy duro. Y ahí sí, cuando llega, nadie lo iguala. El mensaje es que hay que descubrir el talento para el cual somos buenos, que es una combinación de tres subtalentos, de acuerdo con la teoría de Gallup. Y una vez descubriendo el talento o con el conjunto de talentos para los que somos buenos, con esos tres o cuatro patrones de talento que nos acompañan a todos y cada uno de nosotros, entonces comenzar a trabajar muy fuerte en ellos, dotándolos de conocimientos y destrezas asociadas para efectos de que podamos tener en nuestro talento un diferencial. Esa es la pista y eso es lo que el cuento del águila creada por las gallinas nos enseña. No podemos quedarnos por allí simplemente mirando hacia el cielo pensando que los demás sí pueden volar y resulta que nosotros supuestamente no. Y finalmente, el último cuento, esta es la historia de los salmones. Esta es una historia más que una historia inventada como las dos primeras. Esta es una historia real de la naturaleza. La naturaleza también nos enseña. Esta es una historia de los salmones. Yo la verdad, antes de encontrarme esta historia en el texto de Nicolás Reyes, que es el que, de donde, como les decía, extraje estos cuentos, el texto de Compórtate como un animal, no conocía como ese detalle de la historia de los salmones. Estos salmones viven en los océanos Atlántico y Pacífico y tienen casi 1 metro de longitud y 20 kilogramos de peso. Resulta que ellos se reproducen en agua dulce y luego se van al mar. Pero ya cuando llega el momento de volver a preservar su especie, se regresan del mar río arriba a la laguna o las lagunas de donde salieron, de donde nacieron, para poder desovar nuevamente, para poder nuevamente, digamos, reproducir sus huevos y dar nuevamente vida a su especie. Pero para irse río arriba, entonces pasan varias cosas. Uno, nadan contracorriente, imagínense ustedes, río arriba. Dos, en ese recorrido se encuentran con cascadas y con saltos, donde a veces tienen que saltar hasta 4 y 5 metros para pasar a la siguiente fase de su subida río arriba. Tres, en ese recorrido río arriba se encuentran también con la pesca recreativa, o sea, el hombre, el ser humano, pescando los salmones, ¿no? Y adicionalmente se encuentran con los osos, que el salmón es una de las fuentes de energía más importantes que tienen los osos para luego sobrevivir en invierno. Entonces, los osos sí que les hacen toda la cacería del mundo para poder, digamos, recargarse de energía de una manera natural. Y no obstante, todos estos obstáculos finalmente logran llegar a su destino. Y adicionalmente, como pieza especial de esta historia de los salmones, tenemos que todos los días van constantemente 6.5 kilómetros diarios, 6.5 diarios, 6.5 diarios, para terminar recorriendo al cabo de muchos días, terminar recorriendo casi 1.000 y pico de kilómetros. O sea, una constancia para efectos de poder llegar y poder preservar su especie, que es el objetivo. Todo esto lo dice la naturaleza. ¿Qué lecciones hay allí? Una, la lección de tener un propósito claro, un foco al cual no perderle el norte. Porque qué tal que, bueno, nosotros sabemos que las especies desde el punto de vista biológico pues no tienen plena libertad o que no tienen libertad como el ser humano para decidir, ¿no? La gracia del ser humano es que está la libertad para en un momento dado decir, ¿sabe qué? Eso me parece muy pesado, eso de subir río arriba y yo más bien me devuelvo. No, ellos lo tienen de alguna manera predeterminado en su estructura biológica, en su ADN. Pero la enseñanza de la naturaleza sí no la podemos perder, porque ellos, no obstante cascadas o saltos, el hombre con la pesca, los osos y demás, siguen adelante, siguen adelante. O sea que no hay reto al cual digamos, se queden cortos. Luego, esos salmones
nos enseñan la importancia de tener ese norte. No es que anden unos por un lado, otros por otro lado, como que a mí eso de ir a la laguna donde nacimos como que no me llama la atención, más bien yo quiero irme de paseo para otro lado, ¿no? Tienen un norte, un propósito claro y fundamental. Todos los días, de manera constante, de manera disciplinada, de manera reiterada, ir haciendo tramo a tramo hasta que al final recorren miles de kilómetros, una cosa que parecería imposible simplemente de pensarla, pero lo hacen. Esas son las lecciones que nos deja el mundo de los salmones. Entonces, allí la propuesta, ya en el caso particular del ser humano, eh, la, la claridad del norte, y eso va ligado al propósito del cual estábamos hablando, un propósito que nos entusiasma porque es nuestra respuesta a la forma como vamos a contribuir en este mundo, en tanto estemos en este mundo, respuesta propia de cada uno en particular. Eso nos da la pasión y la perseverancia, que es la disciplina, y ojalá a través de hábitos estructurados nos lleva a conseguir aquello que indudablemente ya como seres humanos tengamos trazado, o que nos tracemos y nos tracemos en grande. Necesitamos tenacidad para ello. Estos son los cuentos y ya con ello terminamos. Quisiera hacer unas conclusiones de 2 minutos antes de pasar a las preguntas. Todo esto recorrido a propósito de cuentos de desarrollo personal nos ha permitido varias cosas. De poder ver que las posibilidades para nosotros como seres humanos están en nuestra mente. Recuerden las ranitas. Las posibilidades impulsan la acción y la acción nos transforma. Para el juicio de lo que es posible también tenemos que apalancarnos en nuestros talentos, porque talentos que no tenemos identificados o cuando los tenemos identificados y no creemos en ellos, entonces no nos llevan a ninguna, no nos llevan a ninguna parte si no creemos en nuestros propios talentos. Así que hay que trabajar en los talentos y una forma de trabajarlo es con tenacidad, con perseverancia, con disciplina, como nos enseñan los salmones. Y ojalá a través de hábitos constituidos, creados, que nos permitan hábitos en pequeño, pero que diariamente van dando pasos gigantes, pasos en pequeño, pero que nos van llevando a esa meta grande, y por eso es fundamental. Y todo eso tiene sentido si hay un propósito que nos inspire y por el cual levantarnos cada día. Vale decir, para preguntas para todos los que estamos acá, a partir de las ranas, ¿qué es aquello que tú juzgas como posible para ti? Ya la pregunta. En todos los ámbitos de tu vida, no solamente profesional, personal y demás. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los talentos que realmente te acompañan? ¿Los tienes claros? ¿Los tienes identificados? ¿Trabajas en ello? Nos dice el cuento de las águilas, el del águila creada por las gallinas. Y finalmente, ¿cuál es el propósito que te moviliza? ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes escrito? Cuando lo lees, ¿te entusiasmas con ese propósito? ¿Qué hábitos has instalado en tu vida que conducen a fortalecer tu talento, a alcanzar esos posibles para ti y, muy importante, a vivir el propósito que te moviliza? Eso era lo que teníamos para compartir. Entonces, eh, el mundo de los cuentos de las ranas, de las águilas y de los salmones nos trae mensajes especiales en materia de desarrollo personal. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y quedo pues atento a los comentarios o a lo que les considero. Gracias, Juan Manuel, gracias. Hermosa conversación, muy lindo la manera en cómo has relacionado estos cuentos que tienen mucho que ver cuando uno los analiza, ¿no? Con cómo actuamos día a día y de las cosas que nos tenemos que dar cuenta, hacernos conscientes, ¿no? De todas esas cosas que has estado mencionando y trabajarlas para ir en pos de eso que queremos lograr. La verdad que muy lindo todo lo que has compartido. No sé si hay alguien que quiera compartir, qué le ha parecido, si tienen No, alguna pregunta, galería. Bueno, bueno, perdón. alguna pregunta de los participantes. Aunque sea por chat, si no se animan con micrófono abierto, por chat pueden escribir también qué les ha parecido, qué les ha resonado
Dicen, los cuentos son muy poderosos, simplemente gracias por el compartir. Te cuento, Juan Manuel, que yo soy docente de nivel inicial y cuando te escuchaba me acordaba, ¿no? De acá en Argentina, no sé si se llama así en todos lados, están las fábulas, que son los cuentos que tienen también, ¿no? Como el mensaje final que en esos momentos cuando yo estaba en las aulas, lo leía y entre todos tratábamos como de determinar, ¿no? Cuál era el mensaje, a dónde apuntaba el cuento. Y bueno, esta relación de hacer esto ahora con el coaching, con los adultos, me parece muy, muy bueno y que en ese momento era solo algo mirado para compartir con los niños y que ahora uno lo pueda ver como herramienta para trabajar con los adultos, está muy bueno. Sí, correcto. Y mira que hay una idea interesante y es, mira, podemos hacerlo como ejercicio con nuestros equipos de trabajo en el ambiente empresarial. Poder llevar un cuento y simplemente dejarlo para que entre todos lo interpretemos, lo analicemos y podamos ver si nos puede llevar mensajes en torno a los valores, en torno a los propósitos, en torno a la cultura organizacional. Y es un espacio delicioso, es un espacio de conversación, de diálogo, del cual se salen conclusiones maravillosas en el equipo. Así es. Muy bien. Totalmente. Hay una mano levantada, Judy Moreno. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Juan Manuel. Juan Manuel, yo tuve el privilegio de trabajar con él hace aproximadamente 15 años. Creo que es una persona que en cada conversación, increíblemente, tú aprendes. Increíble este espacio, Juan Manuel, muchas gracias. Solo agradecer a Desafiando Fronteras. Creo que yo personalmente me llevo mucha tarea. Ahí anoté porque creo que hay muchas cosas que hacen sentido y como que empiezan como a resonar y a decir, ok, aquí hay que trabajar, hemos avanzado aquí hasta cierto punto. Soy fan tuya, Juan Manuel, del podcast, aprovecho para hacerle propaganda, tu podcast es espectacular y nada, muchas gracias. Gracias. No, me da mucha emoción saludarte, verte con mucho cariño, con mucho aprecio y gracias por estar aquí, por habernos acompañado en este espacio y por tus bellas palabras. Muy gentil, de verdad que sí, de todo corazón. Acá hay Juan otro Manuel, mensajito más que dice los cuentos, fábulas o como se le llama en cada país, contienen mensajes y son muy enriquecedores como herramienta de trabajo y enseñanza. Juan Manuel, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas, Sandra? Muy bien. Juan Manuel, ¿por qué no nos compartes en dónde pueden encontrar tu podcast? Yo sé que tú eres muy activo en una red social particularmente y les recomiendo mucho que lo sigan. Entonces, cuéntanos dónde te pueden seguir. Gracias, gracias. El podcast se llama Tu Voz Ejecutiva. Está en Spotify. Ujú. Eh, es un podcast que nació con una inquietud y es la inquietud de hacer espacios para hablar sobre habilidades de comunicación en las empresas, particularmente por parte de los líderes. Por eso se llama Tu Voz Ejecutiva. Lo que se busca es que cada líder pueda encontrar su propia voz para poder, digamos, efectivamente en el ambiente empresarial llevar no solamente a resultados de la organización, a través de su palabra, sino crear ambientes de trabajo armónicos, respetuosos, más humanos y más productivos, porque las dos cosas van de la mano. Eso es lo que se busca en el podcast de Tu Voz Ejecutiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Manuel y ya estamos llegando a la hora de la despedida. Te agradecemos mucho por lo que compartiste, por haberte sumado a este espacio que es tan importante para nosotros y que es tan de valor para la gente que se suma a escuchar cada una de las conferencias. Muchas gracias Juan Manuel. Para mí un honor, muy agradecido por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar con ustedes y les felicito mucho por todo lo que han hecho. Están trascendiendo fronteras, desafiando y trascendiendo fronteras, llevando mensajes bellos. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Juan Manuel. Y gracias al público que se sumó a esta conferencia. Los invitamos porque empieza en minutitos otra, no se termina la jornada.